Está un poquito difícil en esta mañana, ¿verdad? Pero ¿saben qué? El ambiente de calor está muy, ¿cómo diríamos nosotros? A la par con el tema que vamos a presentar y ustedes se darán cuenta por qué. Pero en realidad es un poquito caluroso, ¿verdad? El weather de esta mañana en nosotros en la iglesia. Pero vamos a tratar de desarrollar con la ayuda del Señor, ¿verdad? Fuerza para soportar el calor y que podamos atender el mensaje en esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre, nos dirigimos a ti nuevamente en estos momentos, Señor, que vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiar este importante tema para tu iglesia. Pedimos, Señor, que mis labios presenten palabra exclusivamente tuya, Señor. Que no haya opiniones personales ni haya criterios individuales, sino que sea, Señor, tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé el discernimiento para entenderla. En el dulce y bendito nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En esta mañana voy a comenzar el mensaje con una información que nos resulta no muy agradable. Es un ejemplo negativo, no es un ejemplo positivo. Pero a veces de las cosas negativas también aprendemos lecciones. No sé si ustedes recuerdan, hace 5 años aproximadamente en Cleveland, Ohio, se despertó o se descubrió un caso que le dio la vuelta al mundo. Hago referencia a una persona que tuvo en secuestro a 3 muchachas, una de 21 años, una de 16 y otra de 14. Las tuvo prisioneras durante 10 años y para el 2013 una de ellas se escapó. Informó a la policía vino y lograron darle liberación a esas muchachas. De hecho, es una historia triste de violación, de abortos e inclusive de una crianza de una niña también en ese ambiente tan deprimente y tan triste. Pues viene al caso que a esta persona la cogieron, la sentenciaron a largos años de prisión y no pasaron 4 meses cuando esta persona tomó la decisión de... Y quisiéramos comenzar la historia para que podamos entender, ¿verdad?, qué lección esto puede tener relacionado con el tema que vamos a presentar en esta hora. Así que le voy a pedir si es que está funcionando allá la pantalla para poder comenzar y ver esta lección. ¿Puedes pasarla, por favor? A principios de septiembre escuchamos esa noticia. El hombre se llamaba Ariel Castro, el secuestrador de Cleveland, que había puesto fin a su vida ahorcándose con una sábana en la celda de su prisión. Hacía poco más de un mes que había sido sentenciado a cadena perpetua con una pena de 1000 años de prisión. Imagínense ustedes, 1000 años de prisión, un milenio completo. El fiscal del caso, Timothy McGinty, quien había solicitado la pena de muerte para Castro, resaltó en un comunicado que estos perversos son cobardes, haciendo referencia a la cobardía de Ariel Castro, que yo espero que no sea puertorriqueño, porque era puertorriqueño. Qué triste, ¿verdad? Este hombre no soportó ni siquiera un mes su castigo por haber hecho sufrir a sus víctimas por más de 10 años. Aunque este es un ejemplo muy negativo
ilustra con bastante claridad lo que vamos a tratar en el tema de esta mañana. Vemos en este caso a una persona que ha sido condenada a un largo y perpetuo castigo, del cual se liberó, ocasionándose su propia muerte, llenando de enfado y de disgusto a las autoridades que lo condenaron. De esta manera, con su muerte, evitó que el peso y rigor de la ley de los hombres cayera sobre él. Podemos decir, él se liberó de esa condenación, por lo menos de la humana, pero ¿se liberará de la condenación divina? De esa nadie puede, ¿qué?, escaparse. Sin embargo, ¿sabían ustedes que hay una muerte que a nosotros nos puede liberar no solo de una condenación humana, sino también de una condenación divina? Eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Seguimos. ¿Cuánto habrían deseado los magistrados humanos tener el poder de traerlo nuevamente a la vida para que pagara las atrocidades que hizo en su vida? En Romanos 6:23, en la primera parte nos dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Fíjense, Ariel murió. Y murió como consecuencia de sus pecados. Porque si él no hubiese cometido los pecados que cometió, no hubiese tenido el final, ¿verdad?, de suicidarse y acabar con su vida. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero tenemos, por otro lado, que la paga del pecado es muerte, pero la segunda parte del versículo dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo sé que esta persona de la cual estamos hablando ya no tiene oportunidad, ¿verdad? Desde el mismo momento que tomó la decisión de quitarse la vida, ya perdió automáticamente la oportunidad para salvarse y tener vida eterna. Porque necesitaba ¿qué? Un arrepentimiento y una confesión. Pero eso no ocurrió en esta persona. Pásalo, por favor. A diferencia de la justicia humana, la justicia divina provee un medio para que el pecador no arrepentido no escape del merecido castigo que es producto de la abierta desobediencia a la ley de Dios. Los magistrados no podrán jamás traerlo nuevamente a la vida para que cumpla su castigo, pero Dios lo resucitará para que reciba su recompensa en el día del juicio. Y así a todos los que hacen maldad, así a todos los que desobedecen los mandamientos de Dios, les queda finalmente la sentencia de muerte y de muerte para siempre. Pásalo, por favor. Notemos que la muerte del secuestrador solo fue una liberación del castigo humano, pero no del castigo divino. Por lo tanto, esa no es la paga o recompensa por sus pecados. La muerte eterna, la muerte segunda, será su recompensa final, aunque podemos decir que ambas muertes son consecuencia del pecado. Rapidito, por favor. Ya hemos visto, la mejor parte del mensaje es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en Juan 3:16 leemos, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿para que qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Cuando yo hago énfasis en de tal manera, hermanos, porque no hay amor más grande que el amor de un padre que da a su hijo a morir para que otro viva. Ese amor es incomprensible. Y ese es el amor que Dios ha manifestado para con nosotros.
no escatimó en que su Hijo muriera para que nosotros pudiéramos vivir. La dádiva de Dios es Jesús. Cuando recibimos o aceptamos esa dádiva, nosotros somos salvos. En Efesios 2:8 hay dos regalos que conducen a la salvación y son la gracia y la fe. La gracia en sí misma es un regalo inmerecido. Y la fe también es un don de Dios para que nosotros podamos aceptar esa gracia. Porque por gracia, por dádiva, por regalo, somos salvos por la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Así que en este versículo tenemos dos regalos. Tenemos la gracia salvadora, es un regalo, la salvación. Y la fe que Dios nos da por medio de Jesús, para que podamos creer y aceptar ese regalo y sea una realidad en nuestra vida. Seguimos leyendo. ¿Sabían ustedes que hay una muerte que también nos puede liberar de la condenación de la ley, tanto la humana como la divina? Sí, hay una muerte que te puede liberar a ti y hay una muerte que me puede liberar a mí. Vamos a ver cuál es esa muerte. Ya vimos que la salvación es por la gracia, pero la gracia no es un permiso, una licencia para mantenernos en el pecado. Tenemos que morir al pecado. Esa es la muerte que nos garantiza la vida eterna. Y muy importante porque el Señor en su palabra nos dice cómo podemos morir al pecado. En Romanos 6, 1 y 2 leemos, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca o para que la gracia aumente? Entre más pecador yo soy, más gracia necesito. De ninguna manera, porque los que somos, ¿qué? Muertos, ¿a qué? Al pecado. ¿Cómo viviremos aún en el pecado? La muerte al pecado es la clave para tener vida eterna, para tener vida para siempre. Debemos experimentar la muerte al pecado porque el pecado tiene poder sobre los vivos, pero no tiene poder sobre ¿quiénes? Sobre los muertos. Ariel murió. ¿La ley tiene ahora potestad sobre él? De eso fue que él quiso librarse. ¿Qué iba él a pasar tantos y tantos años en esa celda oscura? Prefiero mejor que morir. Nosotros debemos preferir también morir, pero morir al pecado. Y si morimos al pecado, tenemos vida eterna. Seguimos. Porque el que es muerto al pecado, justificado es del pecado. El que es muerto al pecado es justificado del pecado. Porque cuando uno se muere, el pecado no tiene potestad sobre él. No tiene potestad sobre ninguna persona que está muerta. Porque los muertos nada saben. ¿Estamos entendiendo? Esto es una realidad física, pero también es una realidad espiritual. Cuando morimos al pecado, el pecado no tiene efecto en nuestra vida. En Romanos 6, 3 y 4 dice, ¿no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su qué? En su muerte. ¿Cuántos son bautizados aquí? Levanten la mano. Tenemos un gran grupo de bautizados. Tenemos un gran grupo que todavía no han pasado por esta muerte. Y que es necesario que pasen por esta muerte. Tenemos que morir como Cristo murió y tenemos que resucitar como Cristo resucitó. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? Del bautismo. Hermanos, el bautismo, oigan bien lo que les voy a decir. El bautismo es el medio escogido por Dios para que nosotros muramos al pecado.
¿Entendimos eso? Es el medio usado por Dios y otorgado a nosotros para que nosotros muramos al pecado. Y lo vamos a seguir viendo en el transcurso del tema. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por medio del bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En otras palabras, así también nosotros hemos resucitado con Cristo a través de esta ceremonia. Interesante. Cuando usted lo acuestan, usted murió. Cuando usted lo levantan, usted resucitó. Y por la fe creemos que todos nuestros pecados han sido dejados ¿dónde? En el agua del bautisterio, ¿verdad? Y ahora nos levantamos como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Seguimos. El mismo pensamiento lo encontramos en Gálatas 2:20, que fue la lectura bíblica. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si estoy crucificado, ¿estoy qué? Muerto. Estoy sepultado. Estoy enterrado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya yo estoy ¿qué? Muerto. Ya morí. Por la fe, ya morí. Y ahora dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mientras nosotros tengamos ese sacrificio de Cristo en nuestra mente, después de haber tomado la decisión de morir al pecado, la fe en ese sacrificio nos mantendrá viviendo libres de la tentación, libres de las fuerzas satánicas que impulsan al hombre a desobedecer los mandamientos de Dios. Seguimos leyendo. En el bautismo, el Señor produce la muerte y la sepultura del yo. ¿Lo creen, hermanos? Produce la muerte y la sepultura del yo. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es que algunas personas se bautizan y usted ve que su vida sigue igualita, como si no se hubiese bautizado? ¿Qué ha pasado con esa persona? No ha ejercido la fe, no ha creído. Porque cuando uno cree que ha sido limpio, ¿luchará por mantenerse limpio, hermano? Claro que sí. Y esa lucha no la hacemos solos. Dependemos también del de arriba para poder vivir vidas victoriosas en Cristo. Así que, hermanos, luego inmediatamente produce la resurrección de una nueva criatura que comienza a experimentar por la fe la realidad de un nuevo nacimiento. Aquí es todo por fe, hermano. Si usted lo cree, es realidad. Si usted no lo cree, es una mentira, es un engaño, es un error. ¿Estamos entendiendo? La fe es la que hace realidad todas las promesas de Dios para nosotros. Juan 3:3 dice, la importancia del bautismo. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, el que no naciere otra vez, no puede ¿qué? No puede ver el reino de Dios. ¿A quién se le dijeron esas palabras? A Nicodemo, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El cristiano necesita nacer 2 veces. Ya nosotros hemos nacido en términos naturales. Ahora necesitamos nacer espiritualmente. Tener 2 nacimientos, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo Cristo a Nicodemo. Tú tienes que nacer 2 veces. Ya tú naciste físicamente, ahora tienes que nacer espiritualmente. Ahora, ¿cómo nosotros nacemos espiritualmente? Seguimos. En las matemáticas naturales, 1 más 1 más 1 es igual a 3. Pero en las matemáticas espirituales, 1 más 1 más 1 es 1. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son ¿qué? 1. Así que lo natural y lo espiritual a veces se contraponen. Hay unas realidades espirituales y hay unas realidades naturales. En la vida natural, para poder morir, hay que ¿qué?
hay que nacer. En la vida natural hay que nacer ¿para qué? Para morir. Pero en la vida espiritual hay que morir ¿para qué? Para nacer. ¿Y cómo morimos? A través del bautismo. Lo vamos a ver. En la vida espiritual, para poder nacer, primero hay que morir. Tú mueres ¿para qué? Para nacer. Cristo no murió para nacer. Se lo dejo pendiente. Seguimos. Se lo voy a explicar ya mismo. Para nacer del Espíritu, el creyente debe tener la disposición. ¿La qué? La disposición, el deseo de enterrar el yo juntamente con su cuerpo en el agua del bautismo. El yo se entierra ¿de qué manera dice? Obedeciendo, ¿verdad? En la medida que yo veo y me miro en los mandamientos y ese espejo me da las manchas y yo voy a Cristo para que las lave, con cada lavamiento de cada mancha, yo estoy naciendo a una nueva vida siempre que hago estas cosas. Si el creyente cumple con los dos requisitos, ¿con cuántos? El bautismo está completo. Y entonces él verá el reino de Dios y entrará en él. ¿Cuáles son esos dos requisitos? La palabra dice, el que crea y fuere ¿qué? Bautizado, este será ¿qué? Salvo. Y el que no creyere, ¿qué va a pasar con él? Será condenado, eso es lo que dice la palabra. Y el que no creyere, será condenado. Pregunto, ¿cuántos de los hermanos y de las visitas aquí presentes les gustaría liberarse de la condenación? Todos nosotros, ¿cierto? Óigame, a todos nos gustaría librarnos de la condenación, pero Dios nos da el método para librarnos de la condenación. Y qué mucho lo pensamos para tomar esa decisión. El que crea y fuere bautizado, este será salvo. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo hizo acto de presencia visible, tomando la forma de paloma de un color parecido al oro bruñido. El oro bruñido es el oro resplandeciente, brillante, bien pulido. De ese color era la paloma que se posó sobre Jesús y era el Espíritu Santo. También en el bautismo del creyente, el Espíritu Santo está presente, aunque de manera invisible. Nosotros cuando vemos el bautismo de una persona, no vemos al Espíritu Santo, porque es un ser invisible, pero viene y se presenta en el bautismo. Y no solamente se presenta, entra en la persona que ha creído en Jesús como su Salvador. Y eso es promesa y lo vamos a ver. No vamos a predicar nada que no podamos decir con la Biblia. En Mateo 3:16 es interesante notar que en su bautismo Jesús no nació del agua. Todos nosotros nacemos del agua, pero Cristo no nació del agua y hay una razón. Sino que Él subió del agua. Lo pueden leer, Mateo 3:16. No dice nació del agua, dice subió del agua. Ahora, ¿por qué dice subió del agua y no nació del agua? Porque la santidad de su carácter, ¿la qué? La santidad, la perfección de Cristo hacía innecesario el nuevo nacimiento. Él no tenía que nacer de nuevo porque Él era nuevo. Él era perfecto y es perfecto. Así que esa perfección de Cristo nos es otorgada también en el bautismo, porque nosotros nos levantamos en el bautismo como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Noten, en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Bien, seguimos. Jesús en realidad no tenía que bautizarse, ¿sí o no? No tenía que bautizarse. Lo hizo para darnos ejemplo,
para que nosotros sigamos sus pisadas. Y si Él, siendo santo, se bautizó, cuanto más nosotros, indignos pecadores, tenemos que bautizarnos. Los que todavía no han tomado esa decisión, piensen en ella, porque hoy yo estoy vivo, pero mañana no se sabe. Y esa decisión hay que tomarla pronto. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, pero el que no creyere será condenado. Síguelo, por favor. No es suficiente creer. No es suficiente creer. Pásalo hacia atrás, por favor. Los demonios también creen y tiemblan, conociendo el terrible futuro que les espera. Es necesario cumplir los dos requerimientos para que la salvación sea una realidad en tu vida. Dos requisitos. Dos requisitos. Ahorita dijimos, cree en el Señor y bautízate para el perdón de los pecados. Aquí en Hechos 2:38 dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué dice ahí? Ahí está la limpieza. Ahí está la liberación de la condenación. Y recibiréis además ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué recibimos el don del Espíritu Santo? Para el mantenimiento. Para mantenernos en la condición en que salimos de las aguas bautismales. Y ese poder está dado, es promesa, créelo y apodérate de él para que sigas viviendo en victoria. Seguimos. No es suficiente arrepentirse, es necesario bautizarse para que el perdón de nuestros pecados se haga realidad. El arrepentimiento debe conducir al bautismo para que se garantice el perdón de los pecados, el proceso de la salvación se complete y se abra la puerta al Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que si tú quieres tener el Espíritu Santo, obviamente tienes que bautizarte. Me pregunto yo ahora, ¿por qué en el caso de Cornelio, cuando Pedro le llevó el Evangelio, aquellos le preguntaron qué tenían que hacer para ser salvos? Y simplemente Pedro les dijo, arrepiéntanse, crean y bautícense. Pero no habían recibido algunos, oigan bien, algunos no habían recibido el Espíritu Santo con el bautismo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu todavía no había sido derramado. Pero después que se derramó en el Pentecostés, aún los gentiles participaron de la recepción del Espíritu Santo en sus vidas. Y el Espíritu Santo sigue con nosotros. Y cada vez que una persona se bautiza por la fe en Cristo Jesús y en las promesas, recibe el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que dar eso por una realidad, hermanos. El Espíritu Santo viene a ti cuando tú te bautizas. Créelo y obra en conformidad con esa fe. Seguimos. En Hechos 2:41 al 47, así que los que le recibieron, es decir, los que creyeron su palabra, fueron bautizados y como 3,000 personas fueron añadidos a ellos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser ¿qué? Salvos. Dos aspectos importantísimos se destacan en estos pasajes. Primero, el bautismo es el medio ordenado por Dios para el reclutamiento de los miembros de su iglesia. El que desea ser miembro de la iglesia de Cristo tiene que bautizarse. Tiene que bautizarse. ¿Y qué más? Seguimos. Segundo, en la era neotestamentaria, solamente los que son bautizados,
La era neotestamentaria es la nuestra. Nosotros somos del Nuevo Testamento, aunque nosotros consideramos que el Antiguo Testamento sigue vigente. Pero es la era testamentaria la nuestra. Y dice que solamente los que son bautizados conforme al mandato de Cristo son considerados los redimidos del Señor. En Colosenses 2, 11 y 12 dice que el bautismo es la circuncisión hecha ¿sin qué? Sin mano. En otras palabras, lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento es el bautismo en el Nuevo Testamento. En la antigüedad se circuncidaban, en nuestra realidad actual nos bautizamos. En Cristo también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, al haber sido despojados del cuerpo de vuestros pecados, mediante la circuncisión hecha por Cristo, sepultados con Él, ¿en qué? En el bautismo. Cuando tú te bautizas, Jesús te circuncida. ¿No dicen gloria a Dios por eso, hermanos? Hombres y mujeres son circuncidados en el bautismo, porque es una circuncisión espiritual. Sepultados con Él en el bautismo, fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Noten que en todo momento está la fe. Está la fe. Nada puede hacerse sin la fe nuestra. Todo lo que Dios promete se cumple si nosotros creemos. ¿Si nosotros qué? Si nosotros creemos. Seguimos. Estamos acabando. De la misma manera que en el antiguo pacto la circuncisión era un requisito para ser miembro del pueblo de Dios, ahora en el nuevo pacto también hay una nueva circuncisión no hecha por manos humanas, sino por Cristo mismo. El bautismo es esa nueva circuncisión sin la cual no podemos ser miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y sin la cual no podremos ver el reino de los cielos. Hermanos, estamos hablando de una realidad. Si tú no te bautizas, no esperes tener participación con Cristo en el reino de los cielos. ¿Será importante bautizarse? Sumamente importante. Así que el que todavía no lo ha hecho, no lo piense dos veces. Tome esa decisión pronto, por lo que ya hemos dicho. Hoy vivo, mañana muerto. Seguimos. Juan 3:5. Importancia del bautismo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere, yo lo dije, ahora lo dice la Biblia. De cierto te digo. ¿Quién está hablando? Jesús. El que no naciere del agua y del Espíritu, no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. ¿Será importante, hermanos? Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tú estás preparado para bautizarte. No esperes mucho tiempo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y noten que Nicodemo entró en términos filosóficos con Jesús. Jesús no le hizo caso a los argumentos de él. Jesús fue al punto clave, a la necesidad que tenía Nicodemo de salvación. Y se lo dice bien clarito. Para nacer del agua, el creyente debe ser sumergido, debe ser sepultado en el agua del bautismo. Si no lo hace, me da pena el caso. Todos tenemos que tomar esta decisión si queremos ver a Cristo venir en gloria y participar de sus reinos celestiales. Seguimos. En el antiguo pacto, la circuncisión no era exclusiva para los judíos, aunque ellos trataron de hacerla exclusiva. Dios había hecho provisión para que los extranjeros, los gentiles, que quisieran ser parte de su pueblo, se circuncidaran. Evidencia bíblica, Génesis 34:15 y Éxodo 12:48. Ahora también, en el nuevo pacto, la nueva circuncisión es para todos. ¿Para quiénes? Para todos los que deseen pertenecer al pueblo
de Dios. Para todos. No hay aquí exclusivismo, no hay acepción de personas, ni siquiera de los niños, porque los niños están incluidos. Lo vamos a ver en estos momentos. Por favor. Llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la orden? Predicar y ¿qué? ¿Y qué? Bautizarlos. Y está hablando de los gentiles, no está hablando de los judíos. Ahí la orden es para los gentiles. Enseñándoles que guarden, es decir, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo, Jesús está con aquellos que predican el Evangelio para ayudarles a que aquellas personas que reciben la verdad la acepten a Jesús y vayan a las aguas bautismales. Vamos a ver si aparece lo de los niños ahora. En el pacto antiguo, los varones eran circuncidados a la edad de 8 días de nacidos. En Génesis 17:12 encontramos esta información. En el nuevo pacto, los niños son bautizados a la edad que acepten a Jesús, conscientes de lo bueno y de lo malo, con entendimiento de lo que Cristo hizo por ellos para salvarlos. Así que los niños pueden bautizarse cuando ya entienden, cuando ya saben lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y cuando ya entienden que hay un Jesús que los salva si ellos le aceptan como Salvador. Y cuando están en esa edad, no importa, puede ser de 8 años, puede ser de 9, puede ser de 10, después que tengan ese entendimiento y quieran bautizarse, por favor los padres, no se lo impidáis. Permitan que ellos tomen esa decisión y se bauticen. Seguimos. No permitáis nunca, dice el libro Conducción del Niño en la página 472, no permitáis nunca que vuestros hijos piensen que no son hijos de Dios hasta que tengan suficiente edad para ser bautizados. El bautismo no transforma en cristianos a los niños ni los convierte. Es tan solo una señal externa que muestra que comprenden que debieran ser hijos de Dios, reconociendo que creen en Jesús como su Salvador y que por lo tanto vivirán para Cristo. Cuando el niño tiene ese entendimiento, ese niño está preparado ¿para qué? Para bautizarse. Así que padres, no se lo impidáis si sale de su corazón hacerlo, ¿verdad? Tampoco padres obliguen a sus hijos a bautizarse, porque cuando nosotros obligamos hay rebeldía. Usted eduque a su hijo para el bautismo, prepárelo para el bautismo, pero no le empuje. ¿Estamos entendiendo? Porque podemos crear hijos rebeldes. Seguimos. Un niño que aún no tiene conciencia de pecado no necesita ser bautizado. Si muriera en su inocencia, su ángel lo pondrá en los brazos de su madre si ésta despertara en la primera resurrección. Y eso hay muchas escenas en los escritos de profecía donde los ángeles entregarán a sus bebés y a sus hijos a las madres que han sido redimidas. Debido a que la salvación es individual, un niño con conciencia de pecado que acepta a Jesús como su Señor y Salvador y se bautiza, se salva independientemente de que sus padres se salven o no. Ese hijo tomó esa decisión, se mantuvo firme en los caminos del Señor. Si sus padres se pierden, él no se va a perder. ¿Estamos entendiendo? Eso lo dice en Marcos 10, 13 al 16. Claro, no con esas palabras, pero lo podemos inferir de las palabras de Marcos. De igual manera, un niño con conciencia de pecado corre el riesgo de perderse si no acepta a Jesús como su Señor y Salvador.
La mala influencia de los adultos puede ser peligrosa y perjudicial para ellos. Mejor, dice Jesús, que se pongan una piedra de molino en el cuello y se lancen a lo profundo de la mar. Cuando una persona necesita volver a bautizarse, esto es bien importante y lo vamos a tomar rapidito. Pablo les dijo a ciertos discípulos: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo les dijo: ¿en qué bautizo fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y entonces vamos a ver la respuesta. Rapidito, por favor. Pablo les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántas veces se bautizaron? 2 veces. Su bautismo primero, en cierta medida, estaba incompleto. Así que volvieron otra vez a bautizarse. Aquí hay personas que una vez se bautizaron, puede que haya alguna persona bautizada, volvió a los viejos caminos, quiere regresar al Señor, podría ser aceptado por profesión de fe, pero preferible es que vuelva a bautizarse. ¿Estamos entendiendo? Bien, hermanos, el tiempo se nos acaba, quedan algunas cositas más, pero lo importante aquí, hermanos, es lo siguiente. Si cada uno de nosotros interesa ir al cielo, nosotros tenemos que tomar la decisión de bajar a las aguas bautismales. Hoy, Yaslin ha tomado esa hermosa decisión de entregar su vida a Jesús mediante el bautismo y esperamos que con el ejemplo de ella otros se sientan motivados también a hacer lo mismo. Que el Señor les bendiga.